Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestros trabajos, aquí en nuestro curso taller de acercamiento a la investigación histórica y método histórico. Hoy exploramos otras tres formas de hacer historia. En primer lugar, la etnografía o etnohistoria y la historia del tiempo presente. También la historia narrativa. Las dos primeras ampliamente basadas en entrevistas, en interacciones con sujetos vivos. La historia usualmente, como dice Michel Desserteau, pues es un recuento de los muertos y es una especie de diálogo con los muertos, por más macabro que suene esto. Sin embargo, en estas dos formas de hacer historia, contamos con que la gente aún esté viva. Esto tiene algunas implicaciones, pero no me adelanto. Vamos con la etnohistoria y tenemos aquí al gran representante Bernardino de Sahagún. Esto es un trabajo ya antiguo, ya muy viejo, de hace unos 4 siglos. Bernardino de Sahagún, allá en el siglo XVI, se embarcó en la realización de una obra monumental: recuperar el pasado indígena con la finalidad de extirparlo. Vamos a ser bien claros. Aunque el texto que yo le pongo a consideración deja entrever que con el tiempo este interés de extirpar la idolatría, lo que él llama enfermedad espiritual de los naturales, entiéndase de los indígenas, pasa a segundo término y se involucra tanto en el tema que se apasiona y nos deja registros de cosas que como fraile muy probablemente no habría querido que pasaran a la posteridad, pero usted ya leerá en ambos prólogos que yo pongo a su consideración cuáles son las razones de este fraile para escribir este tipo de registros que hoy nosotros gozamos leyendo porque nos dan detalles importantes acerca de el pasado. Cierto que tiene algunos sesgos, cierto que su metodología evidentemente no va a coincidir con las reglas que actualmente tenemos en la academia, en el gremio, pero eso ya es una imposición del futuro sobre el pasado. Hay que juzgar la obra, juzgar el esfuerzo en su justa medida, de acuerdo con las reglas que imperaban durante su época, que es el siglo XVI. Queda entonces a su consideración. Y pasamos a la historia del tiempo presente, que se basa en historia oral, en historias de vida para ser más específicos. En un campo más amplio, esto es lo que conocemos como método biográfico. Y de la mano de Berenice Ortega Bayona, que desde la Cátedra de Estudios Latinoamericanos en la UNAM es una de las mexicanas con más experiencia en el campo, vamos a ver cómo podemos hacer historia del tiempo presente, hechos que sucedieron hace unos cuantos años, cuyos protagonistas aún viven. Y aquí entramos a un tema delicado. Al trabajar con información y con realidades pasadas que son prácticamente inmediatas, podemos ir en contra de intereses, podemos contravenir grupos de poder establecido, y esto podría significar un problema incluso para la integridad, para la vida de la persona investigadora. Aquí es donde se junta un poquito el riesgo del periodismo en el país y el riesgo para una historia del tiempo presente. No podemos dejarlo de lado. Sin embargo, es una posibilidad y queda a su disposición el texto. Ustedes tendrán la mejor opinión. Cerramos esta incursión del día y del curso con la historia narrativa, que es la expresión posmoderna de la historiografía. Y va a venir a contender con la visión estándar de que los historiadores podemos escribir la narrativa más apegada a la realidad pasada y que podemos descubrir mediante la investigación en fuentes, en documentos, lo que ocurrió en el pasado. La visión posmoderna nos dice que eso no es así, sino que la historia es solamente una narración y que tiene ciertas condiciones, ciertas características que ha de cumplir
pero que de ninguna manera puede considerarse muy distinta a otras narraciones, como una novela, en general la literatura, como un filme, como una fábula, como un cómic. Desde luego, esta perspectiva obedece al giro lingüístico y descentraliza, le quita a la historia ese peso de ser la maestra de la vida o tener que emitir verdades y juicios adecuados y que correspondan con lo más verosímil. Es una forma de hacerlo, la dejo a su consideración. Hay, desde luego, otras formas de historiar. El curso es limitado y nosotros ya nos saturaríamos de información. La intención no es tener más información, sino aprovechar la que ya estamos revisando. Repito, para adaptarla a nuestro objetivo del curso, que es desarrollar un andamiaje metodológico que nos abra las perspectivas de cómo utilizar las herramientas que tenemos a disposición de la ciencia histórica al investigar un tema en antropología. Me despido de ustedes, no sin antes desearles que sean de mucho provecho los textos, que esto abra la posibilidad, el hambre, la necesidad, la curiosidad, el interés por explorar otras lecturas, otros textos que puedan hacer el cruce entre historia y antropología. Les deseo lo mejor en sus lecturas, les deseo lo mejor en sus proyectos. Se despide de ustedes Leopoldo Basurto Hernández. Hasta la próxima.